una de las novelas mejor escritas en el universo, hay que decirlo así, que es la unión del canon europeo con el canon latinoamericano, y me refiero a Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Palabras mayores. Un maestro de todas reglas. En todas reglas, con ese inicio dice: yo soy Carlota de Bélgica, donde se adentra la mente de una persona que ya está totalmente ida de este mundo, que es Carlota, la esposa de Maximiliano, la fallida emperatriz de este volátil imperio mexicano establecido por Napoleón III, más conocido como Mostachú, por los detractores de su tiempo. Y creo que partiendo de un proyecto fallido, Fernando del Paso nos da una exploración que sin embargo no toma partido por ningún lugar, porque ¿qué hace? Presenta tanto cómo es el mundo de esta Europa que desembarca por Veracruz, que establece su palacio en la cima de Chapultepec, donde Maximiliano, creo que es un romántico idealista, pretende cambiar un México que es incambiable, envuelto en tantas guerras civiles, conflictos intestinos. Y también de la misma manera refleja el dolor de un Benito Juárez con su gobierno itinerante, que refleja a este hombre que ha sufrido el exilio, que ha sufrido la muerte de sus hijos, que se ve separado de su esposa, que refleja las motivaciones de un hombre decidido a regresar e instaurar lo que él cree legítimo. Y la otra carta de la baraja es este Maximiliano con su mente ilustrada, que trae a México, digámoslo así, el desarrollo, por así decirlo, las buenas intenciones que sufrieron lamentablemente el abandono de Napoleón, porque era más bien una aventura expansionista donde Maximiliano fue el títere ideal para esto. Y creo que la manera en que Fernando del Paso refleja este México lleno de conflictos altisonantes en ciertas medidas, con unas fiestas palaciegas, rebosantes en los banquetes, mientras soldados procedentes de Francia, de África, de Alemania pasan hambre y sed en los desiertos. Es un ejercicio histórico tremendísimo y disfrutable, porque incluso mientras iba leyendo me fui documentando mucho más hasta el desenlace en el Cerro de las Campanas, cuando Tomás Mejía, Miguel Miramón y Maximiliano sufren el fuego de una causa que ellos creían defender y mueren a manos incluso de sus propios coterráneos, por decirlo así, porque Maximiliano se sentía un mexicano total. En lo que podemos incluso presenta este enamoramiento de un hombre nacido en Austria, en la distancia, probablemente nieto de Napoleón Bonaparte, que se siente mexicano, que aprende náhuatl. Entonces aquí vemos cómo se irriga el torrente sanguíneo de este hombre venido de lejos, la identidad de un pueblo extranjero para él, que a su vez él es extranjero también. Exacto. Y entonces esta confluencia que hace Fernando del Paso, partiendo como justificación de la novela histórica, creo que es una recreación magnífica de un conocimiento que nosotros desde hoy, desde la comunidad del presente, podemos comentar. Y bueno, creo que satisfacernos una lectura como esta. Sí, mira, hay un punto que a mí me parece interesante de esta novela conectado con la actualidad. Yo creo que esta novela tiene dos grandes características, o si hay una tercera tú me dices, porque bueno, hace muchísimo tiempo que la leí. La primera es la calidad de la información, es decir, Fernando del Paso obtuvo una beca Guggenheim, no recuerdo en qué año, bueno, la novela se publicó, creo que es una novela del 89, ¿no? Si mal no recuerdo. Y entonces se pasó mucho tiempo investigando en los archivos mexicanos, en los archivos austriacos, alemanes, en Estados Unidos, etcétera, que la calidad de la información que maneja es impresionante. Eso es uno. Pero lo otro es que a la par, y yo creo que incluso más, de ese enormísimo trabajo con la investigación histórica, está el tema de la elaboración del lenguaje. La novela no tiene una línea de desperdicio. La novela es un diamante desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista del reto metafórico, porque yo creo que es una acción que se narra en un largo poema. La novela es un larguísimo poema. Y bueno, apoyándome en eso, quiero llamar la atención sobre el hecho de que actualmente, sobre todo aquí en España, hay una fiebre de la novela histórica, donde a veces las escuelas de escritura creativa les hacen creer a ciertas personas con entusiasmo, es decir, usted con entusiasmo solamente no puede escribir una novela histórica. Es decir, una novela histórica necesita rigor histórico y necesita lenguaje, ¿ya? Para que esa novela se convierta en una pieza de artillería, para que esa novela se convierta en una obra de arte, y el caso perfecto es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, que lo logró. Pero bueno, yo te digo, preferentemente para mí, Fernando del Paso, y para mí hay otro gran novelista que es Juan José Saer, que para mí, El Entenado, yo lo tengo en un altar, la tengo en un altar. Es una novela. Estás hablando de España.
Perdón, ahora voy a hablar de Benito Pérez Galdós. Okay. Pero bueno, a lo que me refiero es que hay una proliferación de una novela histórica aquí en España muy light, muy, qué sé yo, es muy suelta, muy no encuentras tú el rigor del trabajo con el dato histórico. Es café con leche. Es un café con leche muy suave, muy que tú te das cuenta. Entonces hay toda una escuela de, bueno, sí, tú puedes escribir una novela histórica. No, una novela histórica, yo creo que entre otras cosas también es un esfuerzo volutivo. Es un esfuerzo de la voluntad tremendo, porque lleva muchísimo tiempo. Es decir, usted no puede, como novelista histórico, desarrollar la trama e investigar al mismo tiempo. Eso no se puede hacer. Usted tiene que hacer un trabajo de campo sumamente profundo y realizar una lectura entre líneas de una época totalmente profesional para luego entonces pasar al proceso de escritura. Entonces, una novela histórica seria no se escribe ni en 2 ni en 3 meses. Por lo general es un trabajo de años. Entonces vemos hoy que clubes literarios, escuelas de creación literaria, de escritura creativa, como comúnmente se les llama, pues venden esto como que usted sí puede escribir una novela histórica, escribe una novela histórica acompañado por fulano, fulana de tal. Eso no está mal, pero es una vocación de largo aliento. No es una cuestión, es un novelista histórico, no es producto de una cadena de ensamblaje en masa, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué estoy viendo yo? Por supuesto, hay grandes novelas. Sí. Esta misma que acabo de hablar, Mil ojos se esconde la noche, es un monumento. Yo creo que de las últimas grandes novelas históricas, esta es una, ¿ya? Otra gran novela histórica contemporánea española, que bueno, ya es un poco del siglo XX, es En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán, que me parece que es otro grandísimo maestro. Es decir, hay muchísimos casos de grandes novelas que se están produciendo ahora, pero también hay ese efecto de contraparte de una novela histórica muy suelta, muy aguada, que no cumple con los altos estándares de lo que es la novela histórica. Y yo creo que, como bien has dicho tú, ese español que se escribe, ese castellano de América, ha aportado muchísimo a la novela histórica, con el caso de Noticias del Imperio, con el caso de Evo Marzo, de Manuel Lainez Mujica, y con el caso de mi admiradísimo Juan José Saer, que aprovecho para recomendar El Entenado. Sí, claro, entonces ya que dijimos España, no podemos dejar de mencionar que lo de metí la cuña a Benito Pérez Galdós, que creo que es el gran cronista del siglo XIX español, con sus episodios nacionales, desde la Guerra de Independencia, con la intervención napoleónica, cuando José Bonaparte es nombrado rey por su hermano. Totalmente. Y esta exploración que hace a la sociedad de ese momento rebelde, abocada en quitarse de encima a los gabachos. Rita debe saber mucho mejor de lo que estoy hablando. No, dice que no, pero bueno, no importa. Creo que esta exploración que hace Pérez Galdós a partir de la sociedad de este hombre común que se manifiesta, sí, como lo vemos en el 2 de mayo, que se enfrenta a los fusilamientos, a la caballería de los mamelucos encima de ellos, y bueno, va desplegando el abanico histórico desde Bailén, de la batalla de los Arapiles. Considero que si van a remitirse y abocarse, en este caso en el oficio de escritor, en el caso específico de España, en un contexto específico, creo que Benito Pérez Galdós es el mayor referente que se pueda tener en este sentido. Es el padre. Es el padre, sin duda alguna. Que incluso ya en los últimos tiempos tuvo estrechez económica y se negó a vender sus episodios nacionales porque dice, pídale a un padre que ponga en venta a su hijo, creo que fue algo así. O sea que el propio Pérez Galdós creo que es incluso novelable por todo lo que se enfrentó y todo lo que vivió en un contexto de adversidad, que incluso fue político, representante de Puerto Rico en las cortes aquí en España. Todo gran novelista tiene detrás una novela que es su propia vida. Una novela propia, entonces. Exacto. La mayor novela de Cervantes no es el Quijote, es su propia vida. Su propia vida. Entonces creo que también es interesante cuando leemos una novela histórica remitirnos a ese autor, porque va a ser otra manera, o sea, va a ser como leer la contratapa de un propio libro, porque entendiendo los intereses que tiene ese autor, creo que podemos tener una cosmovisión mucho mayor de lo que es una novela histórica en sí, y cuáles son las ambiciones que pretendía ese autor al escribir una novela, que inevitablemente quien prefiere el género histórico se va a sentir benevolentemente, digamos así, de una maravillosa forma contaminado. Sí. Tanto por el estilo, por las maneras, por los giros narrativos que implementa, por estas mañas que nosotros siempre los escritores estamos a la casa para saber cómo lo hace, y creo que es fundamental a la hora de uno, tanto primero como lector y luego como escritor, tenerlo en cuenta. Mira, yo creo que Evelio obviamente sabe muchísimo más del proceso de escritura de una novela histórica, porque bueno, ya tiene un camino recorrido en este sentido,
Pero una de las cosas que a mí me ha una de las cosas que a mí me ha asombrado muchísimo es que, bueno, ya lo hemos comentado, pero Ale está en un intento similar y yo estoy en un intento similar, o bueno, no vamos a llamarla intento, estamos en el proceso de escritura, estamos en el proceso de escritura de una novela histórica. Y a mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en el proceso de la investigación es que uno realmente piensa que sabe algo hasta que se sienta con un archivo de periódicos de hace 60 o 70 años y se empieza a revisar página por página y descubre que sabe menos todavía. Sí. Entonces es una cosa, porque recuerdo que una de las cosas que realicé, que he hecho para la novela esta que estoy escribiendo y que yo sé que me va a tomar tiempo, es sentarme, pasarme casi un mes con los periódicos, con esos archivos históricos. Más. Más. Sí, más, y darme cuenta de que digo, bueno, definitivamente no sé nada, me hace falta ir a otro lugar, ir a otra fuente. Entonces, lo que quiero dejar en claro es como que uno puede presumir o puede decir, sí, yo hice una investigación, pero es que muchas veces esa investigación te quedas como el iceberg. Tú ves el 10%, pero tienes un 90% para abajo, que realmente, si quieres hacer algo bueno, tienes que nadar profundo. Tienes que sumergirte, indudablemente. Y mira, ahí yo creo que, bueno, es importante el tema de las lecturas de un escritor. Sí. El primer deber de un escritor no es escribir, es leer. ¿Ya? Y eso muy poca gente lo tiene claro a veces, ¿no? Si usted no va a escribir ni una novela histórica, ni romántica, ni de lo que sea, si usted no es primeramente un lector, ¿no? Eso hay que tenerlo claro para absorber no solamente el contexto de información, porque hay un contexto gravitacional del cómo hacer una novela que está en las lecturas, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que cuando ya un autor está permeado de todo esto, sea capaz de situar a sus lectores en el escenario. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es el trabajo con los detalles.